La pintura mexicana de la década 1867-1877, en la que se establece definitivamente la forma republicana de gobierno, asiste a una transformación de los temas que se secularizan de forma paralela a la realidad política. Triunfan las escenas históricas de raíces prehispánicas, pero de composición y colorido clásico y romántico, como El descubrimiento del pulque, de José Obregón. En el extraordinario retrato que nos legó Félix Parra de Fray Bartolomé de las Casas, se confirma una idea compleja de la conquista, crítica de la ambición y la violencia desatadas, pero comprensiva de los excepcionales humanistas, en el mejor sentido de la palabra, que defendieron a los indígenas del expolio al que fueron sometidos. La sensibilidad política de los artistas y su capacidad de transmitir el mensaje de la historia mexicana en su versión liberal se pone de manifiesto en la obra de Rodrigo Gutiérrez, El Senado de Tlaxcala, pintada en 1875, como consecuencia del debate habido en ese momento en el que acaba de reinstalarse el Senado de la República de manera definitiva. Ocaranza pinta en esos años delicadas y profundas alegorías del amor con un sentido moralizante, en perfecta armonía de contenidos con la pintura histórica, pero radicalmente diferente en el uso de un estilo sentimental acorde con la moda romántica e intimista de su tiempo. Mientras tanto, en un rincón de Guanajuato, Hermenegildo Bustos, hombre de 1000 oficios, retrata sin límites el rostro múltiple del pueblo, en la profundidad de sus miradas, repletas de añoranza, pero también de confianza en sí mismos. Es una galería inacabable que da certeza a la máxima que afirma que es en lo local donde con mayor convicción se expresa lo que de universal tiene cada persona y cada creación humana. En esos ojos vibrantes de mirada prodigiosa, en las arrugas perfectas que reflejan el paso de los años, pero también una antigua sabiduría, se transmite la calma indispensable para enfrentar los vaivenes de la vida diaria. En esas poses y vestuarios que la fotografía intentará inútilmente imitar, encontramos el testimonio de un pintor de pueblo, en el que reverberan los matices de otros siglos, de Flandes quizá, en el amor minucioso de su trazo fino y exacto, como el de un estilete. Bustos pintó también exvotos por encargo, y parte de los muros de la iglesia de su pueblo natal. Además de estas dos extraordinarias naturalezas muertas. El 21 de noviembre de 1876, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada fue vencido por los rebeldes del Plan de Tustepec, a cuya cabeza se hallaba el general Porfirio Díaz. Se iniciaba así el período que los historiadores han llamado el Porfiriato. Serán años de crecimiento económico, de desarrollo material, pero a costa de la restricción de las libertades políticas. La pacificación de la República se lleva a cabo sin miramientos bajo el lema positivista de orden y progreso. Se fomentan la multiplicación de vías de ferrocarril, los telégrafos, el teléfono, los cables de luz eléctrica, la oficina de correos, los puertos marítimos y se urbanizan las ciudades. A la fórmula liberal juarista del progreso con libertad sucedió la fórmula autoritaria porfirista
del progreso sin libertad. Porfirio Díaz gobernó a México con mano dura durante 30 años gracias a elecciones amañadas. Se propuso lograr el desarrollo del país y en cierta medida lo logró. Comunicaciones, impulso a industrias nacionales incipientes, inversión foránea y apoyo a una clase media que empezaba a formarse en México. Pero toda esta política estaba montada sobre las espaldas de millones de campesinos desheredados, millones de pobres, y era una política basada en dos lemas preferidos del dictador Porfirio Díaz. Uno, mátalos en caliente; el otro, poca política y mucha administración. Mátalos en caliente. Las primeras huelgas obreras en Cananea y Río Blanco fueron suprimidas brutalmente. Y poca política. Quien incurriese en política podía acabar con sus huesos. En la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, como los hermanos Flores Magón, o exiliados o fusilados. Empezaron a manifestarse una serie de descontentos hacia la política de Porfirio Díaz. La clase media, que en un principio apoyó al presidente Díaz, comenzó a darle la espalda cuando sintió que sus propios intereses estaban siendo dañados por la incursión de capital foráneo masiva, que le restaba oportunidades a la clase media y a la burguesía de México. La clase agraria comenzó a reclamar derechos que provenían a veces de la era prehispánica y en otras ocasiones de cédulas reales de la corona española. Ahora sus tierras habían sido usurpadas por las haciendas y ellos mismos, los campesinos, reducidos a la condición de peonaje. Aparte de que Díaz estableció campos de trabajos forzados terribles como Valle Nacional. Los partidos políticos proscritos, que se llamaban clubes a veces, empezaron a organizarse en torno al lema sufragio efectivo, no reelección. Y el propio Porfirio Díaz, en una entrevista dada en 1908 al periodista americano James Creelman, dijo que ya no volvería a reelegirse. Esto fue entendido por la oposición política como una luz verde para seguir adelante y encontró un líder popular en la figura del demócrata Francisco I. Madero. De la misma manera que la clase agraria mexicana encontró su propio apóstol en la figura del líder morelense Emiliano Zapata. En 1910, Porfirio Díaz celebró con gran boato el centenario de la independencia de México. Recibió felicitaciones de todas partes del mundo, incluso de León Tolstoy, como el gran pacificador de México. Pero el verdadero retrato de este boato lo ofreció un maravilloso artista, el gran José Guadalupe Posada, que desde las páginas del Hijo del Aguizote describió a la dictadura porfirista como una calavera catrina, una calavera engalanada, y al porfirismo como un esqueleto montado en una bicicleta. Paralelamente, a fines del siglo XIX, comenzó a desarrollarse el llamado grabado popular. Uno de sus primeros representantes fue Manuel Manilla, quien realizó en la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo los primeros grabados sobre canciones, verbenas, asuntos truculentos y costumbres populares. Se puede considerar a Manilla como el antecesor de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, nacido en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852,
Es una figura sustantiva en el recuento de los cambios que vivía el país y en la capacidad expresiva de los mexicanos, que se impone a la voluntad autoritaria y censora del régimen. Cuando el pequeño José Guadalupe nacía, la patria apenas iniciaba su recuperación después de la mutilación sufrida en la guerra con los Estados Unidos. El joven Posada vivió con ella la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el largo período del Porfiriato, el estallido de la Revolución Mexicana y murió días antes del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Colaboró en numerosas publicaciones, la mayoría de ellas críticas del gobierno en turno, como El Aguizote y El Hijo del Aguizote. A su personaje, Caralampia Mondongo, le hace exclamar: si en honradez el más bribón se premia, hace un cónsul de cualquier momia, tu gobierno es peor que una epidemia. Sus calaveras fueron fuente de inspiración para artistas tan destacados como Diego Rivera, y su influencia ha trascendido las fronteras. Sus grabados en la prensa recreativa o de entretenimiento, como los aparecidos en La Patria Ilustrada y en Hojas Volantes, nos dan idea de su poder de observación para captar las costumbres, contrastes y adelantos técnicos del siglo. Son testimonios del grabador y del periodista que defiende al obrero y al opositor en su lucha por una patria más justa y más digna. Cronista y crítico inigualado del México de su tiempo y del alma mexicana que llega hasta nuestros días, la obra de Posada ha tenido el raro privilegio de pasar a formar parte del imaginario popular. En ese sentido, no solo refleja el México que vivió Posada, sino que construye las imágenes más desgarradoras y entrañables que tenemos del Porfiriato y de la Revolución. Posada ilumina y electriza con una luz y una energía objetiva, tremebunda y hermosa, la realidad cambiante del México de hace un siglo, que sigue vivo en numerosas facetas de la realidad de hoy. En sus obras vemos el retrato fugaz, pero eterno, de las clases sociales, ferozmente individualizadas, descarnadas hasta el extremo de institucionalizar las calaveras y hacerlas emblemáticas, no de la muerte, sino de la más azarosa y mexicana de las formas de vivir la vida. Aprovechó como ninguno los medios de difusión impresos y los grabó con el metal de su humor penetrante, ácido, seco, tremebundo. Fue capaz, como los grandes creadores de la historia, de mezclar en su obra los efectos de la vigilia y el sueño, compensando en cada grabado lo popular y lo académico, lo público y lo privado, lo exquisito y lo tremendo, lo artesanal y lo industrial, lo tradicional y lo moderno, porque en ello se anticipa lo más granado del arte mexicano del siglo XX.